Clase pasada hablamos sobre el diseño de sistemas secuenciales síncronos. Vamos ahora a hablar sobre la simplificación de estos sistemas. Digamos que así como en combinacionales se podía simplificar por método del álgebra de Boole, mapa K y QM, nos decidimos a utilizar ya a gran escala el mapa K y el QM, que facilitaban el trabajo y eran más exactos. Aquí también tenemos tres métodos. El método de simple inspección, el método de agrupaciones y el método de la tabla de implicación. Entonces vamos a ver solo los métodos. Simple inspección, porque es fácil de aplicar, y el de la tabla de implicación, que es el más exacto y completo. Es decir, podemos aplicar la simple inspección, pero nunca sabemos si ese va a ser mínimo. Siempre tenemos que aplicar después lo que es la tabla de inspección. Ya hicimos un ejemplito en clases pasadas sobre simple inspección. Revisamos una tabla de estado y vemos aquellos estados presentes que van a los mismos estados siguientes y producen la misma salida para cada uno de las variables de entrada. Veamos entonces, A va para B con 0 y C con 1. Ninguno de ellos va para B con 0. Por tanto, A no es equivalente con nadie. B va para C, 0 y para A. D también va para C0 y para A. Es decir, que B y D son equivalentes. Podemos eliminar a la D y en los lugares donde estaba la D, tener B. Como B es equivalente a D, quito la D y donde hay D, V. Entonces, A queda igual, B queda igual y C, donde está esta D, vamos a poner una B. A queda igual, B queda igual y C, en lugar de esta D, ponemos una B. B0. Eso es la simplificación por simplificación. Vemos que en la otra tabla, el otro ejemplo, A va a B con 0 y C con 1. Este va a B con 0, pero va a A con 1. Quiere decir que otra vez A no es equivalente con nadie. B va a B0 y a A1. C va a D1 y a B0. No es equivalente con nadie. D va a D0 y a A1. A1 y A1 está bien, pero B0 y D0 no sale en lo que acabamos de estar. Algo está pasando. Bueno, ya vamos a averiguar con la tabla de implicación a ver qué es lo que pasa. Simple inspección, entonces, revisamos las tablas y los estados que vayan, los estados presentes que vayan a los mismos estados siguientes con los mismos valores de la salida en cada uno de los valores de la variable de entrada son equivalentes, quitamos uno y ponemos el otro. Bien, el otro método se llama tabla de implicación. Esto consiste en dibujar una estructura como esta. Aquí
En las filas no se pone el primer estado y en las columnas no se pone el último. Quiere decir que esta estructura sirve para simplificar una tabla de estado que tenga 1, 2, 3, 4, 5 estados, porque no se pone el último en la columna. 1, 2, 3, 4, 5 estados, y aquí no se pone el primero. La tabla de indicación lleva eso. Y más o menos lo que vamos a decir es que posiblemente dos estados sean equivalentes si sus salidas son iguales para cada valor. Es decir, ahora, para este análisis, para que posiblemente sean equivalentes, bastará con que vayan a los mismos valores, que tengan los mismos valores de salida para todas las combinaciones de entrada. Cada uno de estos cuadros es la intersección. Por ejemplo, el cuadro donde está el cursor será el cuadro que relacione al estado D con el estado C. El cuadro donde está el cursor será el cuadro de intersección que relaciona el estado A con el estado B. Aquellos estados que no tengan las mismas salidas para todos los valores de entrada se marcarán con una X, lo que significa que esos estados no son y no van a ser jamás equivalentes. Un ejemplo. Tenemos aquí esta tabla de verdad. A, B, C, D, Y. A va a C1, B0. Este va B a C1, pero con E0. A, simple inspección con nadie. B va a C1 y E0. Nadie va a C1 tampoco. C va a B1, X0 y nadie va a B1. Entonces, por simple inspección, ninguno de ellos es equivalente. Entonces hacemos esto. Vamos a primero a comparar A con todos los otros estados. Será A equivalente con B. O justo cuando X igual a 0 es lo mismo, pero cuando X igual a 1, A será equivalente a B si B es equivalente a B. Entonces escribimos en el cuadrito de percepción de AB que A podría ser equivalente a B si B es equivalente a B. Cuadrito de intersección de A y B de BE. Ahora, ¿será A equivalente con C? Es posible porque tienen los mismos valores de salida. 1 y 0. 1 y 0. Ah, pero ¿qué se tiene que cumplir? Que B sea equivalente con C, también B sea equivalente con E. Eso escrito en el cuadro de intersección. A será equivalente con C. Si B es equivalente con C, E es equivalente. Seguimos. ¿Será A equivalente con D? No, porque D tiene salida 0 y 1. Ya tiene salida 1 y 0. Entonces el cuadrito A con D lo marcamos con una X. ¿Será A equivalente con E? No, que E tiene salida 0, 1 y A tiene salida 1, 0. Entonces la intersección de A con E también será una X. Ahora vamos con el estado B y todos los otros. ¿Será B equivalente con C? B es equivalente con C o cuando X igual a 1 son equivalentes. Y cuando X es igual a 0, también, que es lo que quiero saber.
están involucrados los mismos dos estados que estoy probando. Si B es equivalente a C, si B es equivalente a C, o si E es equivalente a E. Esto es el mismo E. Y si estos dos, B y C, son los que estoy probando, y aquí son B y C, quiere decir que B es equivalente a C una vez, y ese cuadrito de intersección lo damos con un cheque, indicando que B es equivalente a C. ¿Será B equivalente a D? B con D. No, D tiene salida 0, 1 y B tiene salida 1, 0. Por lo tanto, la intersección de D y B es una X grande. ¿Será B equivalente con D? D tiene salida 0, 1, B tiene salida 1, 0. No son equivalentes. Por lo tanto, marcamos una X. Vamos con el estado C. ¿Será C equivalente con D? Veamos. B1 de 0. No, que tienen valores de salida diferentes. Entonces, C y D llevarán una cruz grande. C y E igual. C tiene salida 1, 0. E 0, 1. Tanto no son equivalentes. Solo me queda comparar D con E. ¿Será D equivalente a E? O cuando X igual 0, sí, porque son los mismos dos estados los que estoy comparando. Pero cuando X vale 1, dependerá si A es equivalente. Entonces ponemos aquí la intersección de D y E. ¿Será D equivalente a E? Si A es equivalente a E. ¿Ok? Hemos completado la tabla de aplicación. Ahora veamos las implicaciones. ¿Cómo vamos a leer aquí? D es equivalente a E si A es equivalente a B. ¿Será A equivalente a B? Vamos a ver. A es equivalente a B si B es equivalente a E. Vamos a ver si B es equivalente a E. B no es equivalente a E. Por lo tanto, A no es equivalente a B y le tiramos una raya o dos rayas. Y si A no es equivalente a B, entonces E no es equivalente a D y le tiramos otra raya. Ok. Entonces, eso fue para decir que E no es equivalente a D. Entonces, ya le ponemos la raya, quiere decir que E no es equivalente a D. ¿Será A equivalente a C? Veamos qué dice. Si B es equivalente a C, B sí es equivalente a C, pero también se tiene que cumplir que B sea equivalente a E. Vemos que B no es equivalente a E, por lo tanto A tampoco es equivalente a C. Entonces resulta que solamente queda que C es equivalente a B. C es equivalente. Por lo tanto, esta tabla, sus equivalencias las podemos escribir así. A es equivalente con nadie, B es equivalente con C, D con nadie y Y con nadie. Por lo tanto, será una tabla de estado de 4 estados. A, B, C va a desaparecer. Como B es equivalente a C, voy a desaparecer C y me va a quedar A, B, D, E. A, B, D, E. Y donde había C, que son los dos primeros, voy a poner B. A, B1, B0, B, B1, B0, D, D0, B1, E, E0, A. Lo que no era equivalente por simple flexión tampoco es
ahora sí es equivalente en la tabla de implicación. Lo decimos que la tabla de implicación es mucho más completa, exacta que la simple inspección. Bien, vamos a hacer este ejercicio a la hora de que nos reunamos, hacemos en vivo en la clase para completarlo durante la clase. Pero si ustedes quieren, pueden llenar la tabla de implicación y luego en la clase hacemos este circulito que está aquí, ya vamos a ver para qué sirve. Y hacemos también la tabla resultante después de eliminar los estados equivalentes y poner el representante de cada equivalente que hay. Esto, como lo repito, lo vamos a intentar hacer en vivo. Veamos entonces ahora el ejemplo 8.6. Es una tabla de 8 estados con 2 variables de entrada y una salida cero. Entonces ahora, 2 estados son posiblemente diferentes si en cada una de las combinaciones de las variables de entrada tienen todos la misma salida. Vamos a ver. A. ¿Cuáles son las salidas de A? Todos. Entonces vamos a comparar A con B. B aquí tiene un 1 y aquí tiene un 1. A no puede ser equivalente a A con C, que tiene aquí 2 1. A no puede ser equivalente a C. A con D. 0, 0, 0, 0. Es posible que A sea equivalente con D porque los dos tienen los mismos valores de salida para cada una de las combinaciones de las variables de entrada. Entonces vamos a decir que A es equivalente a D si D es equivalente a D. Eso ya lo sabemos. Si B es equivalente a D, a eso lo escribimos. B a D. Si F es equivalente a A o si A es equivalente a F. Bastará con poner 1 y yo solicito que se haga en orden alfabético. Entonces vamos a poner también que A es equivalente a D si A es equivalente a F. A equivalente a F. A con E aquí tiene un 1, por lo tanto ya no son equivalentes. Lleva una A con F. O si D, claro que sí, son iguales. Si D, claro que sí, son iguales. Si F con A, si F con A, A. Los dos que estoy comparando son los mismos que están adentro. Por lo tanto, A sí es equivalente a F y le pongo un chequecito. ¿Será A equivalente con G? Veamos, todos ceros, todos ceros. Es posible. ¿Cuándo será A equivalente a G? Si D es equivalente a G, si D es equivalente a G, puedes suponer, si D es equivalente a G, si A es equivalente a F, si A es equivalente a F, y sabemos que A es el mismo. Entonces, no lo ponemos. A será equivalente a G, si D es equivalente a G, y A es equivalente a F. ¿Será A equivalente con H? No, porque H aquí tiene una salida 1 y en A todas las salidas son 0, por eso aquí llevo una X. Haremos este ejercicio para continuarlo también a la clase. Así practicamos y aprovechamos la reunión que tenemos para practicar esto y las dudas que vayan quedando al respecto.
vemos en la reunión del martes.